Bien, y hoy día se publicó efectivamente en la revista Caretas una larga entrevista de Enrique Sileri, histórico director de Caretas, con el presidente Humala, en el que se abordan varios temas. El tema de la pretendida concentración de medios no lo abordan porque dicen que están de acuerdo, de manera que no vale la pena mencionarlo. Asintió el presidente. Sí. Pero sí hablan, por ejemplo, del caso López Meneses, Claro. y el presidente Humala insiste en su tesis de hace 2 meses, aparentemente, sobre el hecho de que esto es un problema policial. Dice, está claro quién dio la orden y quiénes la continuaron, Ahí los está. policías. Hay versiones contradictorias de lo sucedido por el caso López Meneses. En este caso está claro que está claro quién dio la orden y quiénes la continuaron. Está claro que en el lado policial hubo un acto irregular. En el lado del comando conjunto no hay ninguna prueba y yo como jefe del Estado tengo que tener un juicio objetivo. Claro, ahí un poco porque el señor Sileri le pregunta sobre la diferencia, ¿no?, entre la policía, que le dio duro, y las Fuerzas Armadas, ¿no?, porque también, bueno, estaba involucrado, o por lo menos se mencionaba al señor Cueto. Pero si eso es así, no se entiende por qué sacan al coronel Zapata, que es del ejército, de la policía, del comando conjunto, y por qué pasan al retiro a Cueto meses antes del momento en que le correspondía. ¿Qué dicen nuestros invitados? El manejo del caso López Meneses revela, primero, falta de claridad sobre lo que esto significa para el país. O sea, creo que hay 2 hechos muy importantes para el Perú en los últimos 6 meses y en lo que queda de este mes. Por supuesto, el diferendo marítimo, el fallo de La Haya, y el tema de López Meneses. Uno positivo, sea cual fuera el resultado, por supuesto yo estoy optimista, igual que todos los peruanos, en que nos va a favorecer. Y el caso de López Meneses, que revela una corrupción enquistada en el poder, sin poder determinar con claridad a qué nivel. El pretender establecer que hay una persona en el Ministerio del Interior, un policía, que tiene el poder de ordenar que patrulleros y policías den un resguardo irregular todo el tiempo que se dio es, pues, por lo menos iluso, irresponsable. Creo que hay mucho más. Y por la honorabilidad de hombres y mujeres que trabajan en las Fuerzas Armadas y en la policía, de lo que se trata es de separar este tipo de elementos de la institución. Lo que hizo el presidente Humala fue, primero, atacar una institución, cosa que no me parece correcta. O sea, atacó a la policía y la atacó directamente, que es un supuesto que yo no acepto. Segundo, él asumió un juicio de valor respecto de hechos que no habían sido investigados, tomando decisiones para separar a generales cuyo vínculo no podía ser determinado con claridad y aún hoy no lo es. Y tercero, construyó una explicación infantil respecto a qué cosa podía haber detrás de un resguardo irregular el tiempo que duró. Cuando todos sabemos que detrás de eso hay hechos irregulares que por lo menos comprometen a mandos del gobierno y podrían llegar a comprometer a Humala. El más interesado en que esto se haga rápido, que no se torpedee el Congreso la conformación de la comisión, que se brinden todas las facilidades, que se actúe con total transparencia, debiera ser el presidente Ollanta Humala, que es en todo caso quien, en un cuestionamiento de menos a más, sería el más perjudicado, y con esto nuestro país. A mí el tema de la Comisión López Meneses me parece que no debe pasar inadvertido, que no debe de soslayarse con otros titulares que se presentan cada día en función de lo mismo siempre, si a Fujimori le dieron o no le dieron más o menos cabida en la prensa, si, bueno, la concentración de medios, que es un hecho importante, pero que se coloca de una forma y en un contexto que me pareció inadecuado. El tema de la ley universitaria, es decir, hay una serie de hechos que, siendo importantes, no debieran opacar la importancia que tiene para el Perú determinar hasta qué grado y en qué punto López Meneses significa la continuidad de un tema de corrupción que ha logrado trascender gobiernos y personas, y que no necesariamente está enquistado hoy en el poder, pero que sí mantiene con poder a personas que en el Perú necesitamos desterrar y poner donde tienen que estar, que es en la cárcel. No hay hombres honorabilísimos que han pasado por los ministerios, tenemos uno aquí, de Defensa y del Interior, y que no tienen por qué verse salpicados con este tipo de hechos que tienen que ser investigados. No, por supuesto que no, pero hay que separar a quienes, como por ejemplo el general Arteta, han sido mezclados en contubernios y en arreglos simplemente por el hecho de haber estado en el lugar inadecuado y con las personas inadecuadas. ¿Qué dice el general? Bueno, acá tenemos 3 ámbitos que están investigando. Dejémoslo que investiguen. Justicia militar, el Congreso, que todavía no empieza, y el Poder Judicial. Ministerio Público todavía, ¿no? Entonces, veamos nosotros cuál de los 3 llega primero y quién no llega. Si los 3 están investigando a la vez, esperemos nosotros que lleguen a una sola conclusión, que es la que todos esperamos: ¿quién ordenó? ¿Quién ordenó? A mí lo que me llama mucho la atención es que un punto central era el dueño del celular, porque del celular parte todo.
Y se han demorado tanto tiempo en citarlo que no sé qué cosa habrán hecho con el celular. Porque si el celular uno capta que ahí está el punto de inicio de las llamadas, porque con eso lo llamaron al alcalde. El alcalde no le hicieron un pedido físico, lo hicieron por teléfono. De ahí han estado llamando y han estado contestando cómo estaba el servicio. Entonces, si de un inicio el taxista le traes acá y el taxista no apareció en ningún sitio. Me sorprenden las unidades de investigación que siempre tienen acceso a la declaración. Ha aparecido pero y el taxista ha dicho, no voy a hablar, solo en la fiscalía. Y ahí está. Pucha, a diferencia de otros que sí los hacen hablar bastante, ¿no? Y salen todos los días. Entonces yo creo que el punto medular está ahí. Pero bueno, esos son opiniones de fuera. Dejemos a la justicia militar, al Congreso y al Ministerio Público. ¿Cuál de los tres llega primero y quién? Ojalá, porque para que sea verdad, los tres tienen que coincidir. Porque si uno dice A, otro B, otro C, volvemos al inicio. Y ahora, según su experiencia general, ¿puede ser que el director de la policía, o sea, que haya llegado esto hasta el director de la policía, nada más, y que el director de la policía es el que quería dar este resguardo a la vivienda de López Meneses y metió el nombre del almirante Cueto, del comandante general de las Fuerzas Armadas? ¿Puede ser? Fíjate, así, mira, si tú tan tonto, ¿no? Porque si yo por eso mejor me invento un nombre, pues, ¿no? Bueno, pero no pongo el nombre del almirante. De repente pensaba que no lo iba a investigar. Si tú me pides a mí un servicio, oye, dame una seguridad, pues yo te pongo un patrullero, te pongo un par de policías, pero si yo te pongo 20 camiones, ¿es para qué? Para hacer algo, ¿no? Para demostrar, mira lo que se está sucediendo, porque es rarísimo. ¿Pero él solito? Es que ahí viene... todo el mundo dice que va... Ahora, no, pues ahí viene todo. Pues el que era director, el general Salazar, bueno, pues recordado por la bruja de Cachiche. Y ya de ahí ya sentenciado. Entonces ahí empieza porque al almirante Cueto lo pone en este problema por lo que dice el general Salazar, nada más. Ahora, no. También está el general Gómez Caguas, que personalmente ha hablado con él. Por eso te digo, pero son cuestiones verbales, ¿no? Sí. No hay una orden escrita donde salga Cueto pidiendo. Es muy difícil. Eso no creo que vaya a aparecer. Que uno de las Fuerzas Armadas pida algo verbal y se lo acepten. Yo soy un ministro. Y tantos meses. Que tú pidas verbal. Ahora, usted dice hay que esperar que cualquiera de estas tres instancias que están investigando lo ocurrido llegue a una conclusión. Pero el presidente parece que ya llegó a su propia conclusión, al punto que el presidente también, pero de la comisión que investiga el caso López Meneses en el Congreso, el congresista Juan José Díaz Dios, le ha dicho que no adelante opinión. Entonces, este adelanto de opinión no es inquietante, no parece querer cegar la discusión. No, es que el congresista no es de su partido, pues. El congresista no es de su partido. Ese es el comentario del congresista, pero yo le estoy preguntando si no le parece que, en contraste con lo que usted dice, esperemos a que se llegue a una conclusión, el presidente de la República no está esperando a que se llegue a esa conclusión, sino ya está más o menos sentenciando. Pero yo puedo decir ABC y sí, pero usted no es el presidente de la República. Pero por eso le digo, si el presidente de la República, eso es lo que le critican al presidente, ¿por qué adelanta opinión o por qué orienta una respuesta? Pero aquí, felizmente, el presidente de la comisión que está investigando no es de su partido. O sea, si el presidente hablara así y el congresista fuera de su partido, uno estaría diciendo, lo está orientando. Pero cuando es de otro partido, es bien difícil. O sea, que lo que más lo salva, digamos, a Ollantumala va a ser la investigación que se da en el Congreso. Porque no creo la del Congreso, porque generalmente la del Congreso se demora mucho y nunca llegan a nada. Yo creo que la Ministerio Público podría haber... ¿Sí o no? Porque, digamos, o sea, si trata del presidente de la República y ha dicho, esto es así. O sea, tendría que haber un fiscal que diga, no es así, es asá. O sea, entre paréntesis, el presidente se equivocó y eso tendría que pasar al Poder Judicial. Y luego, ¿no es cierto?, en el fuero militar policial en el país de las sospechas, también. Donde de todos sospechamos. Entonces, sospechamos la justicia militar, sospechamos del Congreso, sospechamos del Ministerio Público. O sea, la justicia militar, el Ministerio Público. Bueno, han hecho méritos en estos distintos. Bueno, ese es el tema en el Perú. Tendrían que desmentir al presidente. ¿Qué dice la congresista? Yo creo que hay antecedentes, ¿no? Hay hechos históricos que fueron investigados por más de una comisión que no llegaron a nada y aparentemente a nadie le importó. Por ejemplo, Bagua. Bagua tiene 7 versiones distintas. Tiene 3 del Ejecutivo entre mayorías y minorías, tiene 3 del Congreso entre mayorías y minorías y tiene el informe de James Anaya, que es el relator de Naciones Unidas. Y a partir de esa verdad que nunca fue unánime, porque además discrepaban en hechos, se está judicializando a personas hoy día en Bagua que están además privadas de libertad. Entonces yo creo que lo que no puede pasar en el caso de López Meneses es un hecho como ese. ¿Por qué?
porque de por medio está la estabilidad de instituciones fundamentales para el país. La Policía Nacional del Perú por un lado y las Fuerzas Armadas por otro. Entonces, creo que y es cierto que hay 3 investigaciones en marcha, que esas investigaciones tienen que tener, primero, toda la certeza de que se nos va a brindar o se le va a brindar al Congreso en su momento, a la Fiscalía y por supuesto a la Justicia Militar, todos los elementos. El general ha dado un primer dato, el taxista, pero hay muchos otros. ¿Quiénes hicieron guardia? ¿Cuáles fueron los reportes? Esa es información que el Congreso no puede obtener si es que no se la brindan. Levantar el secreto de comunicaciones. Por eso es que era importante conformar una comisión. Hay quienes, por ejemplo, Lucho Galarreta, que está como veedor en la comisión, está haciendo en paralelo con asesores de nuestra comisión y de nuestros despachos una investigación paralela. Pero hay datos que son determinantes para descubrir vínculos que no podemos obtener si es que no es con el amparo, bajo el paraguas de una comisión investigadora. Así que esperemos que primero deje de dilatarse. O sea, lo vergonzoso de la conformación de la comisión en el Congreso es todo lo que se dilató, todas las payasadas que se hicieron alrededor de esto que parecía ser un circo montado, y este juego de poderes. Para la elección o ratificación de la presidencia de Juan de Díaz Dios han esperado casi 2 horas. ¿A qué? Porque estaban tratando de convencer al congresista Wong para que votara en un sentido o en otro. O sea, eso no se puede, no es admisible. Entonces creo que sí, es verdad, hay 3 instituciones que están haciendo la investigación. Lo que no debemos hacer es enturbiarlas, en todo caso. Declaraciones como las del presidente no ayudan. Y tampoco la reunión de Víctor Andrés García Belaúnde con el presidente, no solamente desde la orilla de Víctor Andrés García Belaúnde, también desde la orilla del presidente, al punto que hoy en una entrevista el primer ministro, no sé si en un descuido, ha dicho que él considera un error esa reunión. Y si hay un error, entonces yo quisiera, los dos participantes... antes de pasar, yo quisiera relacionar el tema de López Menezes con el tema del Baguazú. Hay algunos congresistas que han señalado que un policía no puede hacer una cuestión sin recibir una orden de arriba. Estamos hablando de los directores generales. Si en el tema de López Menezes la orden ha venido de arriba, con ese mismo criterio yo pregunto, ¿quién ordenó lo de Bagua? Sí, claro. Claro. Entonces, no, porque hay algunos que dicen, no, esto va más arriba, porque el policía, el general de la policía no va a hacerlo por su propio. Entonces tiene que haber recibido orden de arriba. Entonces hay unos que dicen, Palacio, correcto. Con ese mismo criterio yo pregunto, lo de Bagua, ¿quién ordenó? ¿El policía ordenó? Entonces con ese mismo criterio, a ver si determinamos, es la pregunta que está pendiente de Bagua. Sí, claro. ¿Quién ordenó? Claro. Y es la pregunta que está pendiente ahora. ¿Quién ordenó? Y punto. Pero vemos que le dan muchas vueltas porque de repente el que ordenó debe estar viéndonos por televisión y debe estar diciendo, ¿se están acercando a mí o no? ¿Frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente? ¿Que ordenó cuál de las 2 cosas? Porque de las 2 cosas parece que... O sea, esto se refiere a los apristas, ¿no? Porque eso fue... Lo de Bagua ha sido en el gobierno aprista. Y son los apristas los que ahora repiten, ¿no? ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó? ¿Quién ordenó? No pasa nada. Sí, pues. Lance, se puede de una vez, diga a los apristas. No, ellos... Cada uno asume. Yo escuché toda la participación en el Congreso sobre el informe de Bagua y el informe de minoría de Guido Lombardi es el más completo. Sí, claro, sin duda. Con responsabilidad y bien preciso, como si lo hubiera hecho una inspectoría de primer nivel. Sí. Vamos a hablar un poco de la... Minoría nomás, de lamentablemente, claro. pero es como para agarrarlo y aplicarlo. Es la historia, ¿no? La que bien hechecito. Vamos a hablar de la policía, precisamente porque el presidente Ollanta también ha hablado sobre la policía de esta institución en la entrevista que dio a la revista Caretas, ¿no? Sileri le pregunta, sumando purgas, ¿no ha estimulado un resentimiento policial basado en rivalidades históricas? El presidente Humala dice, creo que no ha habido otro gobierno que haya tratado con más cariño a la policía. Les hemos hecho un aumento salarial en 5 tramos y estamos cumpliendo con todos los ajustes. Estamos equipando sus bases, comprando patrulleros, motos, modernizando el hospital de la policía, las escuelas de oficiales y suboficiales y los puestos de vigilancia. Hasta hemos renovado vehículos para los generales y coroneles, lo que no se hacía en años. Parece que ese cariño no es correspondido, sin embargo, ¿no? Ahí. En otras palabras, considera que la palabra huelga se refiere a la policía, ¿no? Sí. Es un imposible, es sobre todo ilegal, dice Ollanta, que alguien esté jugando con la posibilidad, es temerario, peligroso y absurdo. Hoy la Policía Nacional está mejor que antes. Ya no, esa última oración no. Bueno. Yo quisiera empezar por lo último. Yo creo que muy irresponsable de parte de todos nosotros estar dándole cabida a una persona que esté en retiro y que está promoviendo una huelga policial. Irresponsable en toda su magnitud.
Pero es que cuando lo entrevistamos se lo preguntamos varias veces. ¿Y usted quién representa? ¿Y usted quién es? No, pero desde el momento de que le damos cabida, le damos micro y que después vas a postular y que estás viajando por todo el país a una persona que le va a generar un daño al país. Hay que recordar que en el 2010, no el 5 de febrero, toman el 5 de febrero, igualito. En el 2010 tomaron como fecha de referencia el 5 de febrero 2 suboficiales de la policía en actividad, uno en Ayacucho y uno en Lima, por el tema del bono de diciembre que no le dieron. Igualito que ahora. No lo siguió nadie, los metieron preso, arruinaron su carrera y malograron a su familia. Porque si a ti te pasan a retiro por medida disciplinaria, te vas con 0. Entonces, si 2 en actividad, que era mucho más peligroso, por el mismo motivo no pasó nada, 1 en retiro, por favor. Yo creo que es irresponsable. Lo anterior, tiene el presidente todo lo que ha dicho, todo se le ha dado a la policía. Pero han engañado, pues, no solamente a la policía, a las Fuerzas Armadas. Y yo lamento que al ministro de Defensa lo hayan interpelado con un listado de 41 preguntas y no le hayan preguntado sobre lo más esencial, los sueldos y las pensiones. El fin de semana salió un diario, 2 hojas, sobre los sueldos y las pensiones, señalando como que el Ministerio de Economía y los ministros del Interior y Defensa habían mal informado o no habían informado bien a su gente porque se había entendido mal. ¿Qué cosa lo quiero explicar? Repito. Lo que se ha logrado con los sueldos del personal en actividad son sueldos consolidados, pensionables y bonos de acuerdo a su cargo. Esos sueldos pensionables son los mismos que debe ganar un personal que esté en retiro. ¿Qué cosa han hecho? En el primer tramo incrementaron el sueldo pensionable. En este segundo tramo ya no. Ahora lo están aumentando con bonos no pensionables. Estás mintiendo. ¿Por qué? Porque después de los 5 tramos, cuando pasen al retiro, van a pasar retiro solamente con este poquito. Punto 1. Con el básico. Con el básico, que es una miseria. Porque lo que están viviendo en actividad están viviendo artificialmente con el bono, que cuando pasen al retiro no lo van a ver. Poco grato para los que están en retiro, además. Punto 2. Le han congelado las pensiones a lo de retiro. O sea, a nuestro veterano de guerra, esos que se fajaron para tener la paz que hoy día tenemos y podemos estar aquí, que ganan una miseria y que hubo una expectativa de que te iban a dar una pensión, que no es gran cosa, pero una pensión, les congelaron su pensión. Y punto 3, transparencia. Que coloquen en los prospectos de admisión que a los jóvenes que están ingresando a las escuelas de a partir del año pasado, cuando pasen a retiro, le van a dar el 55% de sus últimos 5 años y su viuda el 50%. Que lo pongan en el prospecto. No solamente que lo pongan, que pongan las letras grandotas. Eso es engañar. Y ese es uno de los motivos por los cuales hay un descontento en la policía, porque les dijeron que le iban a dar un bono en diciembre. Y no se los han dado, se lo van a dar en enero. La Navidad es en diciembre, por si acaso no en enero, ¿no? Claro, no es para carnavales. Yo creo que menos cariño y más respeto, ¿no? O sea, les hemos tratado con cariño a la policía, un ratito, respétala. Creo que no se le ha respetado en una serie de situaciones. La descripción del tema de las pensiones y de los sueldos me parece que no requiere mayor detalle, pero que sí me voy a partir de esta, a aterrizar en casos concretos, ¿no? La viuda de Valer todavía no recibe la pensión que le corresponde. Yo no te estoy hablando ya de los miles de policías que durante la época de lucha contra Sendero Luminoso fueron, en fin, se encuentran en una condición física de minusvalía porque fueron expuestos a ataques sin la protección de vida y están algunos de ellos cuadraplégicos y no reciben la pensión que corresponde, que merece y que además tienen que judicializar sus casos para que se las paguen. O sea, ya no te estoy hablando solamente de la pensión regular, te estoy hablando del reconocimiento de parte del Estado al sacrificio de hombres y mujeres por su patria, que no ha cumplido ni este gobierno ni ningún otro. Entonces, hay un malestar natural, fruto de mentiras y fruto de expectativas que se van creando con verdades a medias o con mentiras directamente. Y eso genera indudablemente al interior de la institución un malestar. No creo que deba terminar en una huelga, creo que le haría mucho daño a la institución. Lo que hay que hacer es canalizar eso para resolver el problema de las Fuerzas Armadas y de la policía en torno a las pensiones. Pidieron delegación de facultades para regular el tema de los sueldos. Y fue la única que se le dio en el Congreso, porque sabíamos que politizar un tema que tenía impacto en el presupuesto no era serio. Entonces dijimos, ya, ok, resuélvelo, pero resuélvelo. No los estafes, no los engañes. Y entonces
lamentablemente vemos que lo que considera el señor Ollanta Humala cariño a la policía y que hoy la policía está mejor, no es más que lo mismo multiplicado, ¿no? El famoso 2 por 1. Les dijeron, mira, yo te voy a dar trabajo para que no tengas que hacer 24 y 24 horas en un chifa, pero finalmente no les han permitido que este ingreso corresponda a lo que recibían cuando hacían un trabajo que no era el adecuado, si bien es cierto, pero que por lo menos les permitía completar su canasta básica familiar. Entonces, hay una serie de irregularidades en los compromisos que se asumen con la policía que se tienen que absolver. El bono es la gota que derrama el vaso, pero que se suma a los implementos, a las armas, a los equipos. Oye, el hospital de policía dice que es gracioso. No, el hospital de policía es dramático. Seguramente Bueno, el presidente no va a ser... No solamente el policía. Yo lo que quisiera señalar es, los economistas acá en el Perú han señalado de que en el Perú... ¿cuánta clase media hay? 80% creo, ¿no? Y hay 20 veces más millonarios. Un país que está todavía con sus fuerzas armadas y policiales arriesgando su vida y los tienes a los soldados a propina y a los discapacitados en un programa Adopta un Héroe. Sí, es una vergüenza. Adopta un Héroe. O sea, todos tus capacitados, tus discapacitados, que no solamente es para que tengan ellos cómo atenderse en una clínica, sino para poderle dar educación a sus hijos, lo tienes en el programa Adopta un Héroe. ¿Por qué no copiamos Estados Unidos y lo que dijo Barack Obama el día de los veteranos de guerra? Entonces, ese ¿sabe qué? Esa es una falta de sensibilidad de los peruanos. El peruano puede ser, el Perú puede ser muy millonario entre poco. No tiene la base fundamental que es la parte de la persona. Ahí estamos, educación cero, salud cero y el tratamiento a la gente que arriesga la vida por ti. Así los trata, o sea, mientras que estás en actividad, te necesito y te uso. Cuando pasas de retiro, ya no te necesito, no puedes. Pero además mira la constante, ¿no? La constante es que policías, profesores, médicos, quien nos cuida, quien nos forma, quien nos educa, son los peor pagados y los que tienen menos infraestructura. O sea, cuando la policía sale a hacer marchas, ¿tú crees que es posible que en Tacna no hay un aparato para hacer resonancia magnética y que la gente tenga que trasladarse a Lima para algo que se puede solucionar? Claro. Lamentablemente, cuando salen a reclamar por logística, también reclaman por sueldos porque de alguna manera el tener un trabajo que te permite tener un ingreso digno te hace dedicarle el tiempo que merece y que requiere. Entonces yo creo que hay una mala concepción. Las grandes reformas que el presidente Ollanta Humala menciona y que además es muy gracioso porque tú ves la entrevista en la que habla de él y de Nadine y solamente en el último párrafo quiere explicar todas las reformas que hay. Y cuando el señor Sileri le dice, bueno, solamente una más, vuelve a hablar de su relación con Nadine. A mí la verdad, yo no he votado, o sea, no queremos un presidente y una historia de amor, queremos gobierno. Vamos a hablar de esos temas, pero tenemos 3 más que cubrir y el tiempo nos está ganando. Vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.